Ah, De todas formas, yo lo que les voy a preguntar va a ser directamente de las clases que yo estoy haciendo, no de lo que dice en ¿en lo el otro. Blackboard? ¿Eh? Ya, profe. ¿Ya? Pero en un megaesófago no desplaza hacia ventral la tráquea, porque el esófago no está sobre la tráquea. Claro, si eso mismo yo decía, no me Claro, junta y me pega. y el mediastino es un espacio donde está el paquete los nervioso, está el megaesófago, o sea, el megaesófago, el esófago. Entonces, por eso digo que no ejerce un efecto masa el megaesófago, ¿ya? Sino que es una distensión por decirlo, del músculo, donde no hay una contracción de este. ¿Ya? Pero todas las dudas me las van consultando, no hay ningún problema. Ya, vamos a empezar. Vamos a continuar ahora hablando de las enfermedades del parénquima pulmonar. Y dentro de las primeras cosas que tienen que recordar es que la respiración va a ser costo abdominal, es sincrónica y es suave. Es una respiración tal cual la de ustedes, en el que existe una inspiración y una expiración suave, que es lo más importante de recordar. Dice la diapositiva que tenemos una frecuencia respiratoria en perros y en gatos. Por lo general, no es un número que yo vaya a estar preguntando, porque a mí me interesa bastante más que ustedes puedan evaluar los patrones respiratorios, ¿ya? El que sepan que el paciente está respirando con una frecuencia aumentada, no me interesa tanto, ¿ya? Hay algunos cardiólogos que le interesa más, pero lo que sí es importante es saber qué significa, ¿ya? Porque si está respirando rápido y corto, corto significa con poca distensión del tórax, muy probablemente está significando que o le duele el respirar o tiene acúmulo de líquido y el pulmón no se puede distender, ¿ya? Y eso va a dar una frecuencia respiratoria alta, a diferencia de una taquipnea normal en la cual ustedes van a ver una distensión del pulmón de buena forma, ¿ya? Y al igual con el gato, es lo mismo, o sea, pueden tener una respiración muy rápida y corta sin tener claro lo que sucede, como también pueden tener una respiración o una frecuencia respiratoria más baja, y eso sea un respirar cansado. Y vamos a ir viendo que eso es una respiración, o sea, una disnea expiratoria, y va a estar indicando que tenemos patología en el sistema respiratorio inferior. La relación inspiración-expiración es de 1:6 o es a 1:2. Entonces, como les comentaba, tenemos distintos tipos de disnea. La disnea es una dificultad respiratoria en la cual tenemos que evaluar lo que yo le estaba comentando anteriormente. Tenemos la taquipnea, que va a ser la respiración rápida, nada más. Y además hay posición optorneica. En el perro la posición optorneica se da con el cuello estirado, los brazos abiertos, y el perro no con una cara de feliz como la que se ve en la fotografía, sino más bien con una cara de angustia, intentando atrapar aire. Tenemos la disnea inspiratoria, que da cuenta de enfermedades del sistema respiratorio superior, donde cuesta ingresar el aire, que es lo que vimos anteriormente. La disnea expiratoria, que da una respiración más cansada, que indica que el sistema respiratorio bajo va a estar afectado. Una disnea obstructiva, que es un poco lo que también hablamos, donde cuesta el ingresar el aire, pero suena diferente. Y una disnea restrictiva, que incluye la no distensión de la caja torácica. Ya eso puede ser por acúmulo de líquido, por fracturas costales, por trauma, etc. Y eso es un poco lo que nosotros tenemos que estar evaluando. Como les decía, en la fotografía vemos que el paciente tiene cara de feliz, está jadeando, está con lengua afuera. Entonces todo esto nos indica que este paciente, solo viendo la fotografía, sabemos que respiratoriamente al menos está bien. Vamos a ver algunos de los videos que ya habíamos visto, empezando por este. Ustedes se dan cuenta, a diferencia de lo que se ve en el otro paciente, hay respiración con boca abierta, si ya lo habíamos visto, tiene cara de angustia y le cuesta ingresar el aire.
Vamos a ver ahora el gato. Que si ustedes se fijan en el gato, tenemos una respiración donde el abdomen y el tórax se mueven extraños, se mueven diferentes. Esta es una respiración asincrónica. Y este gatito lo que tenía era acúmulo de líquido en pleura. Y finalmente vemos al otro perro, donde la fase expiratoria está un poco más elevada. Hay un poco de taquipnea y después usted hace... No está haciendo una respiración suave la del perro. Entonces, tenemos distintas patologías pulmonares. Vamos a estar viendo la neumonía, neumonía por hongos, edema pulmonar, neoplasias pulmonares, enfermedades intersticiales del pulmón. Esta fotografía tiene la idea de recordarle a ustedes que deben tener algún algoritmo para poder llegar a tener los prediagnósticos y diagnósticos finales, ya que, como vamos a ir viendo, no todo es una neumonía, no todo va a ser solo un tipo de cáncer, sino que vamos a tener distintos tipos de enfermedades que pueden estar afectando, y según eso es lo que nosotros debemos estar solicitando como exámenes secundarios, y con los resultados llegar a un tratamiento bastante más adecuado. Entonces la neumonía es la inflamación del parénquima pulmonar de etiología variada con compromiso general del individuo. Mayoritariamente se da por aspiración, pero deben recordar siempre que la vía hematógena en inmunosuprimidos también debe estar presente. Para la etiología, la parte viral, vemos que el perro, el principal exponente va a ser el distemper. El distemper es algo frecuente de ver dependiendo de donde ustedes estén trabajando. El virus de la parainfluenza y adenovirus no son virus frecuentes de hacer diagnóstico o que sean relativamente notorios, a diferencia del distemper. El distemper generalmente da una bronconeumonía y en estos casos el paciente siempre se va a ver más comprometido y vamos a ver que los virus también afectan al sistema inmune, por lo cual rápidamente se instaura también una neumonía bacteriana. En el gato, el principal exponente va a ser el calicivirus. Dice reovirus por literatura, pero no hacemos diagnóstico de esto. El calicivirus, deben recordar que puede ser sistémico y es bastante más agresivo y de peor pronóstico. El calicivirus, en lo general, es un virus que es oronasal, donde va a producir úlceras en lengua, úlceras en las fauces. El paciente va a estar un poco más decaído, pero cuando se hace sistémico, va a llegar a las articulaciones y puede producir una neumonía. Y ahí claramente vamos a estar en un mal pronóstico. La neumonía por aspiración también es frecuente de encontrar. Cuando el contenido aspirado es mayor a 2 ml por kilo, va a producir signología rápidamente. Si esta aspiración es de contenido gástrico en ayuno, o sea, solo jugos gástricos, con bilis puede ser, claramente el daño es bastante mayor, ya que la mucosa respiratoria no está adaptada para este tipo de secreciones que son inhalados. Y en el caso de inhalación, que recuerden que hemos hablado de distintos humos, aerosoles, claramente si es demasiado, va a producir una inflamación del parénquima pulmonar. Entonces, los virus van a aumentar la susceptibilidad a la colonización de bacterias, primero porque disminuyen el surfactante, y el surfactante pulmonar, además de ayudar a la respiración, tiene características de ser bacteriostático. Y además, estos virus van a disminuir la quimiotaxis y funciones de los macrófagos, con lo cual las bacterias que estén circundantes en unos pocos días van a poder colonizar y crecer, y de esta forma tener la complicación bacteriana y terminando siendo una neumonía bacteriana. Como les decía, tenemos distintos tipos de bacterias, Bordetella, Streptococcus, coli, Proteus, etc. Pero muchas veces las neumonías bacterianas son producidas por las propias bacterias del paciente, las que están dando vueltas en la vía aérea. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que, nuevamente,
tratar de realizar cultivos y antibiogramas para saber qué estamos tratando y contra quién estamos luchando. Claramente no es normal tener Escherichia coli, Pseudomonas, Actinomyces en la vía aérea. Puede suceder, pero no es lo común, pero estas bacterias que también están dando vuelta en el resto del cuerpo, con una inmunosupresión, pueden salir a flote y tener una afección en la parte pulmonar. El estreptococo es parte de la flora que vive dentro de la boca y las fauces, entonces es mucho más fácil que este tipo de bacterias, con una baja de defensa, pueda crecer rápidamente. Los hongos, por lo general, no son un diagnóstico frecuente, pueden existir. Chile, en lo general, no tiene las características climáticas para tener neumonias micóticas, pero como vamos a estar viendo, eh, la neumonía por aspergilosis puede suceder. Y en el tema de los parásitos, el principal representante es Aerelastronchilus abstrusus en el gato, en el cual va a favorecer la presentación del asma felino. Entonces, cuando veamos asma, es uno de los parásitos que tenemos que tratar. Toxoplasma también puede existir, pero va a depender un poco de dónde ustedes estén atendiendo. En humanos, la neumonía es causa de muerte y cada vez que una persona tiene neumonía, por lo menos los médicos se asustan mucho, porque es algo bastante grave, porque se está afectando el lugar donde se realiza el intercambio gaseoso. En animales también es grave, también es causa de muerte, solo que nosotros no le damos la importancia muchas veces de lo que está sucediendo, porque la mayoría de los pacientes caninos y felinos no, no se ven muriendo, no tienen cara de morirse prontamente, pero sí sucede y sí pasa. Entonces, debemos recordar que toda neumonía es de pronóstico reservado a malo y debemos dar el cuidado suficiente. Generalmente, como lo hemos hablado, va a ser secundaria la neumonía bacteriana a aspiración o viral y que la difusión hematógena puede existir. Y nuevamente, la mayoría de las neumonias bacterianas, los representantes van a ser las bacterias residentes que están en las fauces y que se exacerba su crecimiento producto de alguna inmunosupresión. Dentro de la signología clínica de una neumonía clásica, va a estar la intolerancia al ejercicio, ya que el paciente no va a poder hacer algo mayor de actividad, ya que los alveolos van a estar con secreciones inflamados y eso hace que el intercambio gaseoso no sea efectivo. Anorexia y pérdida de peso por la misma razón. Tenemos alguna gente que nos va a estar propiciando a que se inflame el organismo y estos factores de inflamación van a producir la anorexia y consecuentemente la pérdida de peso. Descarga nasal es un signo también que puede ser de neumonía, ya que el organismo, la forma de defensa que tiene es produciendo secreciones. Y dentro de los lugares que se pueden producir secreciones es la nariz. La auscultación de crépitos va a ser muy importante. Vamos a ver que los crépitos son característicos de la neumonía, también son característicos de un edema pulmonar cardiogénico. Y la forma en la cual nosotros vamos a tratar de separar esta situación va a ser mediante la auscultación. Si se auscultan los crépitos cercano al corazón, muy probablemente el origen es cardiológico, a diferencia de que los crépitos solo se ausculten, en los lobos diafragmáticos o en el lobo ventrocraneal, porque eso puede dar cuenta de una neumonía. La disnea que va a representar es una disnea expiratoria. La fiebre puede estar presente, pero va a depender un poco de qué raza sea y de cuánto tiempo o cuántas veces haya presentado neumonía por aspiración o neumonias bacterianas, porque no siempre van a cursar con lo mismo. Las neumonias bacterianas generalmente van a cursar con fiebre, pero las neumonias por aspiración de forma crónica no van a elevar tanto esta temperatura. Y la cianosis va a ocurrir cuando tengamos pacientes que tenemos una afección bastante mayor. Tos productiva no existe en neumonía porque los alvéolos no tienen receptores para la tos. Cuando existe tos más neumonía es una bronconeumonía, ¿ya? Y en ambos casos el pronóstico es de reservado a malo. Vamos a ver este video donde se va a ver una dificultad respiratoria importante, hay un punch expiratorio, el paciente le cuesta respirar, este era un paciente que tenía distemper.
Si se fijan, el paciente presentaba una dificultad importante, un punch respiratorio, a diferencia de lo que vamos a ver con este otro paciente, que si ustedes se fijan, la respiración es corta. Miren el tórax, cómo se mueve. Entonces este paciente tiene una poca distensión del tórax. Este paciente había sido atropellado hace poco. Y este último video es para que ustedes vean cómo tose. Tiene una tos muy suave, vamos a ver otros videos. ¿Ya? Pero cuando se coloca de lado la cámara, fíjense en el tórax. Y ahí empieza a toser. ¿Ya? Esta tos está haciendo... ¿Ya? Lo malo de este tipo de tos es que los pacientes, perdón, los clientes demoran en consultar, ya que no es una tos que les moleste directamente. Esta tos los deja dormir. Entonces, muchas veces estos clientes demoran más de 4 o 5 días en hacer la consulta al médico veterinario, y eso hace que demore mucho el diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes. Vamos a ver este otro video. El paciente suena y está tosiendo. Fíjense en el cuello y en el abdomen al mismo tiempo. Y además suena como cerdito. Tiene paladar blando elongado. Y tose. Este paciente a la auscultación presentaba crépitos en más de una zona en la auscultación. Entonces, con tos, más presencia de crépitos, estamos frente a una bronconeumonía. Y además tiene todo lo característico de esta raza que es bastante malo. Si ustedes se fijan, tiene estenosis de los hollares, como yo les digo, está roncando en constante, entonces eso hace que tu pronóstico se dificulte. No es un paciente para dejar hospitalizado, no hay cianosis, pero sí es un paciente de cuidado y de la necesidad de hacer controles en el corto plazo. Para el diagnóstico, nosotros obviamente vamos a estar viendo la parte clínica. La auscultación, escuchar y ver al paciente ya nos va a estar orientando a lo que está sucediendo. El examen a pedir es el estudio radiográfico de tórax. Con esto vamos a confirmar lo que nosotros sospechamos, pero la literatura dice que también uno podría tomar un hemograma y ver leucocitosis, pero esto casi nunca pasa. La mayoría de las veces uno toma un hemograma y está totalmente normal. Como les decía también anteriormente, debemos estar preguntando qué antibióticos ha utilizado, ya que si lleva más de un antibiótico utilizado, va a ser muchas veces más recomendable hacer una broncoscopía con lavado traqueal o lavado bronquialveolar para tomar las muestras y saber a qué nos estamos enfrentando, a qué bacteria o situación. Y vamos a ver que el aspirado pulmonar, que es la citología, en algunos casos puede ser bastante óptimo y nos va a entregar respuestas fáciles. Dentro de lo que podemos hacer para hacer lavados que no sean endoscópicos, es un lavado transtraqueal o un lavado endotraqueal. En el lavado transtraqueal, la literatura dice que se debe colocar un catéter, como está ahí pintado, en la zona del cricoides, y a través de este catéter hacer un lavado. Claramente eso es bastante invasivo, y lo que a mí me gusta que se realice, y que es más seguro, es un lavado endotraqueal. En este caso, se coloca el traqueotubo, el paciente tiene que estar sedado, anestesiado, y el traqueotubo solo debe pasar la laringe, no llegar hasta el fondo como se intuba regularmente, porque la idea es tener espacio donde poder lavar. Se utiliza 4 ml kilo y se coloca el traqueotubo de forma estéril, con una persona que sepa para no arrastrar bacterias desde la boca, y por el centro del traqueotubo, con una sonda urinaria, se mide hasta la zona de la carina, que es el cuarto espacio intercostal, y se instila suero, tibio en este caso, y se retira. Van a retirar muy poco en comparación a lo que ustedes están colocando, pero eso que retienen lo tiene que enviar a citología y a cultivo más antibiograma. Imagen de ese artículo, en la cual ustedes pueden ver cómo se forma el árbol bronquial, donde está la carina, que es la bifurcación de los bronquios, es más o menos al cuarto, quinto espacio intercostal, y es por eso que ustedes deben tener cuidado al momento de hacer los lavados endotraqueales, porque si miden mal,
la sonda va a estar llegando a solo un bronquio, y probablemente ese bronquio sea el que esté menos afectado, y la muestra no va a decir nada. Entonces tienen que llegar hasta anterior a la carina para poder hacer un buen muestreo en este caso. La gracia de la broncoscopía es que van a poder mirar por dentro y van a poder decidir dónde realizar el muestreo para tener claramente la mayor cantidad de muestra y material para ser analizado. Vemos cómo se va ingresando por la tráquea. Ahí está la carina, ¿ya? Y hacia el fondo, a mano derecha, ustedes van a ver que existe una lesión en ese lugar. Si se fijan, hay unos gránulos, hay secreción, brilla, diferente a lo que se ve a mano izquierda. Ahí podemos ver que existe contenido dentro del bronquio, a diferencia de lo que sucede por la parte más interna del otro bronquio, que al parecer está bastante más sano. Y ahora que se retrocede, vamos a tratar de entrar al bronquio afectado y vamos a ver que lamentablemente, si ustedes se fijan, hay un poco de secreción sanguinolenta, hay burbuja, hay estructura, y ahí tenemos que salir porque el anestesista dijo que ya era momento de salir para oxigenar. Después nos queda el aspirado pulmonar, que es una citología de pulmón, y a diferencia de las citologías que se hacen en dermatología, en el pulmón uno ingresa y sale, es solo un movimiento, es solo una punción. ¿Ya? No se hacen muchas punciones en el mismo lugar porque eso rompe el pulmón y el paciente se muere. Entonces es solo una. Se utiliza para enfermedades que son más difusas, se utiliza también con prediagnóstico de neoplasias para tomar citologías de ellas. Las contraindicaciones son mínimas y todo esto es para enviar a citología. Vemos radiografía de un paciente en el cual ustedes ven la parte torácica. A modo muy general, el pulmón uno lo diferencia en si tenemos un pulmón negro, que sería lo ideal, ya porque significa que está lleno de aire, y después vienen contrastes de grises hasta llegar al blanco cuando existe una masa gigante. ¿Ya? En este caso vemos, por lo menos en la radiografía de la mano izquierda, que tenemos un contraste de grises bastante importante en todo el área pulmonar. Ya con esto sabemos inmediatamente que algo existe, y si ustedes se dan cuenta, frente al corazón existe una estructura bastante más gris, similar al gris del corazón, que eso mismo se ve en la radiografía central, donde vemos que está el corazón y hay una estructura triangular de un gris muy similar. Eso significa que esa zona, el pulmón, tiene contenido, un contenido importante. A diferencia de lo que se ve en el otro hemitórax, donde tenemos un puntillado de todo ese lugar que nos va a estar indicando nuevamente que tenemos una complicación real en la parte pulmonar. Y si se fijan en la fotografía del lado derecho, vemos algo muy diferente a lo que se ve en la misma lateral del otro lado. Entonces, por eso es importante siempre tomar al menos 3 vistas, porque de esta forma nosotros podemos orientar nuestro diagnóstico. Para el tratamiento estable, debemos recordar que los pacientes deben hacer un ejercicio controlado para estimular la tos. Ese ejercicio controlado significa salir a orinar y regresar, ¿ya? Pero debe mantener algún grado de movimiento. Como toda enfermedad, las dietas deben ser altas en calorías porque necesita cubrir el metabolismo aumentado que tienen en estas enfermedades. Y el antibiótico en un inicio, como lo hemos conversado antes, puede ser empírico. Estos antibióticos que están puestos en la diapositiva son lo que dicen los libros. Y como vimos la clase pasada, entregar sulfa, por lo menos acá en Chile, no sería lo más adecuado. La cefalexina se puede utilizar y el amoxicilina más ácido clorulánico también, pero nuevamente va a ser importante que ustedes puedan hacer una buena anamnesis y definir si es que realmente el paciente es candidato o no a la utilización de alguno de estos medicamentos. Cuando el paciente está inestable, claramente vamos a necesitar hospitalizar al paciente. ¿Ya? Vamos a necesitar entregar fluidoterapia,
pero no únicamente para hidratar al paciente, sino que también para hidratar las distintas capas que tiene la vía aérea. Está la capa sol, que es la capa en solución, y la capa gel. La capa sol es donde está el sistema microciliar y es el que permite el movimiento de este sistema, y la capa gel lo que está justo encima, cosa de poder atrapar las pequeñas partículas que sobrepasaron el filtro de la nariz. Y con esto, las secreciones que son atrapadas o que se empiezan a formar pueden ser expectoradas gracias a que el sistema microciliar funciona y mediante la hidratación de estas dos capas van a lograr llevar las secreciones hacia la boca y expectorarlas. Si se deshidrata el paciente, se deshidratan estas dos capas, la capa sol ya no tiene la fluidez necesaria y la capa gel queda muchísimo más gelatina de lo que es realmente y no funciona lo que nosotros queremos que pase. Nuevamente, el soporte nutricional es vital, no podemos dejar que los pacientes estén pasando hambre, quieran o no quieran comer. Y después viene la utilización de oxígeno. Deben recordar que nosotros respiramos un 21% de oxígeno regularmente, y la idea en estos casos es aumentar esta oxigenación. ¿Cómo la aumentamos? Con el oxígeno y creando, por ejemplo, una jaula. La jaula de oxígeno, por lo general, la parte delantera se tapa con un plástico, se coloca una manguera de oxígeno, y con esto lo que uno busca es aumentar esta cantidad de oxígeno, la FiO2, en un 40, un 50%. El que el paciente esté respirando 100% de oxígeno todo el rato no es bueno, ¿verdad? Y es por eso que uno hace estas mezclas para que el paciente logre solo un aumento del porcentaje de oxígeno, pero nunca un 100. Cuando hacen las jaulas de oxígeno, deben tener la precaución y recordar que esas jaulas se calientan bastante, ya que está todo cerrado, entonces el paciente puede empezar a respirar más por calor, empezar a jadear, esto hace un distrés importante en la vía aérea y el paciente puede morir por esta razón. Las cánulas de oxígeno son lo ideal, ya se pueden colocar pequeñas sondas urinarias, por ejemplo, en la nariz y se suturan, y ahí se conecta el oxígeno, ¿ya? Entonces, con esto ustedes van a estar haciendo, o sea, no ustedes, sino que el paciente hace la mezcla de aire con oxígeno al inhalar, y lo que deben recordar es no dejar muy abierta la válvula de oxígeno, porque si no, hacen una herida en la nariz producto del alto flujo que tiene el oxígeno en una pequeña abertura. Nuevamente, tenemos una gran cantidad de antibióticos. Como les dije la semana pasada, ampicilina es un muy buen antibiótico en estos casos. El renrofloxacino lo tenemos que dejar para eventos especiales o que tengamos una bacteria que sea muy necesario utilizarlo. Y otra vez es importante que ustedes puedan hacer la anamnesis y preguntar cuántos antibióticos ya le han dado al paciente, porque puede ser necesario hacer una broncoscopía con toma de muestras para definir qué hacemos. Debemos recordar que, como existen bacterias multiresistentes, han creado otro tipo de antibióticos. Otros muy utilizados son los carbapenémicos, pero nuevamente tienen resistencia. Entonces, si en algún momento les toca un paciente que ya usó, por ejemplo, imipenem, preocúpense porque significa que este paciente ya tiene bacterias multiresistentes. Y la idea es ir cambiando el antibiótico. Un caso real, paciente de 3 años. Este paciente fue visto en el Hospital Veterinario de Santiago hace mucho tiempo también. Y vemos que, perdón, el paciente consultó porque tenía una frecuencia respiratoria extraña según los dueños, y finalmente los dueños también comentaron que la paciente en este caso estaba embarazada de alrededor de 40 días. Entonces tomamos una radiografía y se ve que existía neumonía. El paciente estaba saturando alrededor de 93% con oxígeno, se habló con los dueños y se inició una terapia de antibióticos con amoxicilina, ya que eso es lo más inocuo que podemos dar pensando en los cachorros. Después de 2 días de administración, la paciente, perdón, no manifestó un cambio evidente en la parte clínica, que es lo más importante. La paciente continuaba saturando 93% con oxígeno y anímicamente no estaba de lo mejor. Se decidió tomar una imagen radiográfica y se evidenció algo similar
a lo que se había evidenciado antes. Entonces, se habló con los dueños porque era necesario cambiar el antibiótico independiente de lo que pasara con los cachorros. Como era una gestación avanzada, era muy poco probable que pasara algo. Entonces cambiamos a cefalosporina y nuevamente después de 2 días, la paciente comenzó a mejorar clínicamente, ya estaba saturando 93, 94 sin oxígeno, pero la imagen radiográfica no es que se vea totalmente bien, ¿ya? Y eso es la importancia que ustedes no solo deben guiarse por la imagen radiográfica, sino que se guían por la clínica, ¿ya? Muchas veces las alteraciones o los cambios radiográficos no van a revertirse tan rápidamente como lo se ve clínicamente. Finalmente este paciente salió adelante, tuvo sus cachorros sin mayor complicación. Dentro del tratamiento inestable y también en el medianamente estable está la nebulización. La idea de esto es hidratar la vía aérea, uno, para lo que estábamos conversando, la capa sólida y la capa gel, y también hidratar las secreciones que están dentro. Entonces, con esto nosotros vamos a hacer que las secreciones sean más líquidas y puedan avanzar y ser expectoradas. Muchas veces se cree que el bisolbón, que es el más clásico, como expectorante ayuda en estos casos, y es verdad, ayuda un poco, pero no es lo mejor. Nosotros generalmente vamos a estar dejando más nebulización que expectorantes, porque eso hace el trabajo que realmente queremos. Para estos casos, ustedes pueden solicitar que el dueño compre un nebulizador, pero deben decir que ojalá no estén persiguiendo al paciente para nebulizarlo, y en el caso que no se pueda, lo ideal es meter al perro al vapor de la ducha, o al gato, ¿ya? Entonces, cada vez que alguien se meta a duchar, paciente adentro, cosa que pueda respirar este vapor tibio, y de esa forma hidratar las secreciones, hidratar la vía aérea, y el paciente va a ir mejorando más rápidamente. Recuerden que si hay dudas, lo que sea, abre el micrófono y me preguntan, para los que no estén durmiendo, obviamente. Entonces, contraindicado, como decía, van a estar los corticoides, diuréticos y antitusivos. Los corticoides orales van a estar totalmente contraindicados porque queremos que el organismo pueda solventar las defensas. Si nosotros damos corticoides, muy probablemente vamos a disminuir la cantidad de glóbulos blancos que van a estar llegando a la zona afectada. Los diuréticos, tal como estábamos comentando, tienen la función de deshidratar al paciente. Entonces, yo le he dicho que en estos casos nosotros necesitamos hidratarlo, no que pierdan líquido. Y es por eso que una buena auscultación y decisión de si estamos frente a una neumonía o a un problema cardiovascular es vital. Porque si a la neumonía le empezamos a dar diuréticos, la estamos embarrando bastante más importante. Y los antitusivos es lo mismo. Como les comenté anteriormente, la tos es un mecanismo de defensa, y la idea de hacer que permanezca la tos es para expectorar más fácilmente las secreciones. Si nosotros vamos a estar dando antitusivos, claramente no vamos a estar haciendo la función que se requiera. Ahora, todo esto tiene algún límite muchas veces, o algunos matices, porque si el paciente está con demasiada tos, claramente no no se va a estar haciendo la ayuda a sí mismo, sino que puede complicar la situación. Pero en esos casos nosotros tenemos que tener claridad de lo que está sucediendo en la vía aérea baja correspondiente a la presencia de bacterias. Porque si abolimos la tos, secreciones con bacterias y no se mueven, sigue siendo un caldo de cultivo gigantesco. En el primer video, fíjense cómo respira el paciente. Hay una respiración cansada, nuevamente con boca abierta. Miren el tórax. Entonces el mismo paciente ya no está diciendo que existe algo respiratorio probablemente bajo. Profe, Dígame. si estos pacientes se llegan a fatigar la musculatura, ¿en qué Se mueren. puede?
pero nosotros no podemos hacer nada porque, ni aunque estén intubados, ¿cierto? Porque ya es la musculatura la que no da, la que no da más. Ahí viene la ventilación mecánica, pero que no todos son pacientes para ventilación mecánica. Ah, Entonces, ya. por eso es lo que yo les decía anteriormente. Espérenme. Aquí. Ahí, el agregar el oxígeno hace que el paciente no requiera tanta ventilación tan rápida. ¿Ya? Esa es la misión del oxígeno, que ustedes instauren un tratamiento, porque va a tener la cantidad de oxígeno suficiente, mucho más rápido, y la cantidad de respiraciones baja. Entonces, si estamos frente a pacientes que son dolicocéfalos, como estos dos que están acá, la probabilidad de fatiga es menor, pero existe, que finalmente es un poco lo que le pasó a este perrito, que va a estar en el video. Si usted se fija, la doctora va a hacer el reflejo de oxígeno, y el paciente lo que está haciendo ahí es toser, está tosiendo, que nuevamente una tos suave. ¿Ya? Entonces, este paciente demoró en llegar con nosotros más de un mes, había estado en tratamiento con antibióticos sin respuesta, y en la radiografía nosotros encontramos algo similar a un patrón miliar. Entonces el paciente ya estaba con un desgaste respiratorio importante, fíjense en la última parte del video donde a él le cuesta respirar. No se ve tan mal porque está en cuatro patas, pero él ya tiene una respiración cansada. Este paciente duró 24 horas con nosotros. ¿Ya? Finalmente hizo edema pulmonar y falleció, y no hay vuelta de sacarlo cuando tenemos un organismo más importante en la parte pulmonar. Entonces sí pueden agotarse y sí pueden morir producto de eso, y por la misma razón les digo que en el caso de hacer jaulas de oxígeno, deben colocarle muchas veces ventilador para que el paciente no jadee. Ya, en lo general, en los gatos, yo digo que los metan adentro del baño, al vapor de agua, de las duchas, es lo mejor. Ya no se siente tan invadido. Ahora, el gato, más o menos inteligente, ellos aprenden rápidamente a que se sienten mejor con un nebulizador. Meterlo adentro de una caja plástica depende del gato, porque hay algunos que van a hacer adversión muy importante si van a estar haciendo eso, porque se asustan. El nebulizador suena shhh, porque está haciendo que el aire o el oxígeno salga en jet. Entonces eso genera mucho ruido. Yo lo que prefiero en todos estos casos es asegurar que el paciente respire algo de vapor, y lo mejor son las personas que hacen baño de vapor al mismo tiempo que se duchan y meten a los pacientes a ese baño encerrado, y con eso es suficiente. La partícula que genera el vapor de agua en la ducha es lo suficientemente pequeña para ingresar fácilmente al árbol respiratorio. Neumonas por aspiración. Acá el problema que tenemos es que muchas veces los dueños creen que su mascota se intoxicó con algo, y lo que tratan de hacer es ayudarlos, ¿ya? Porque la vecina, abuelita, papá, etcétera, les dijo que dándole leche o distintos aceites pueden eliminar el tóxico. Claramente hay pacientes que no quieren tomarse la leche o no quieren tomarse el aceite, y lo que hace el dueño es darlo a la fuerza, y en esos momentos el paciente tiene una buena por aspiración, y cuando ocurre eso, nuevamente los dueños no van ¿cómo se llama? A autoacusarse de que ellos hicieron el problema. Entonces, nuevamente hay que hacer una buena anamnesis, porque los dueños van a decir, sí, creí que estaba intoxicado mi perro, ¿se pegó? ¿Sigo pegado o no? No, ya no, profe, se ¿Ya no? pega a rato. Ah, ya, me tienen que ir avisando y yo voy repitiendo, no tengo problema. Entonces, lo que le decía es que los dueños de estas mascotas no siempre van a decir que ellos cometieron el error de dar la leche o el aceite de forma forzada, y con eso va a pasar hacia la vía aérea y el paciente va a tener una buena aspiración. La mayoría de las veces se va a demorar en reconocer esa interacción negativa. Debemos recordar que los vómitos pueden producir neumonía por aspiración. Ya generalmente los perros ni gatos van a estar borrachos vomitando, y como ocurre, o sea, no ocurre eso, la probabilidad es menor. Todo borracho que vomita puede tener neumonía por aspiración y peligro de muerte. Y es por eso que en la anestesia es una complicación el vómito, porque todavía no están
todo, o saliendo de la anestesia, todavía no están todos los reflejos acorde a lo que necesita el paciente. Y el mayor problema es que muchas veces estos vómitos posteriores a la anestesia es solo de contenido gástrico, de contenido ácido con bilis, y eso produce un daño bastante mayor en la mucosa del árbol respiratorio. Y deben recordar el megaesófago, porque como hay regurgitación frecuente, muy probablemente estos pacientes tengan algún grado de neumonía por aspiración, porque es demasiado frecuente la regurgitación. Los signos en lo general van a ser rápidos, ya en 1 o 2 horas van a estar instaurados, y va a existir disnea y tos. Pero, nuevamente, si el dueño es el culpable de todo lo que le está pasando, muy probablemente no lo reconozca y lo lleve después de 24 horas. Los braquicefálicos tienen la gran desgracia, como el perrito que está en la foto, de que ellos pueden tener neumonía por aspiración frecuentes, debido a los mutantes que son y a los chatos que son en la parte de las fauces y la parte respiratoria. Entonces, con ellos tenemos que tener un poco más de cuidado. Como se los dije anteriormente, ellos pueden verse medianamente estables, pero por cualquier causa pueden tener complicaciones. Y es por eso que estos pacientes yo recomiendo regularmente, previo a cualquier procedimiento, intervención, aun cuando se vean y se ausculten bien, es tomar estudios de tórax. Porque muchas veces estos tórax están con neumonía por aspiración crónica y el braquicefálico no va a dar la signología de fiebre, ¿ya? Ni de intolerancia al ejercicio, porque ya son medianamente intolerantes, entonces el dueño no va a poder guiarse también por la signología. Entonces deben tener siempre cuidado con los braquicefálicos, porque ellos pueden tener neumonía por aspiración más crónica sin dar la signología que uno espera. Entonces, para el diagnóstico, nuevamente es más clínico en un inicio, porque está la anamnesis y está el examen clínico donde ustedes pueden auscultar los crépitos, el dueño les puede decir que sí, se equivocó y le dio leche, o que les digan sí, vomitó y ha vomitado mucho, y con eso ustedes van a tener la orientación de qué es lo que está sucediendo. Posteriormente, el estudio radiográfico de tórax es lo correcto, ya que con esto vamos a confirmar lo que nosotros estamos viendo. La literatura dice que uno debiese esperar 72 horas para empezar a realizar tratamiento con antibióticos y otros, pero como les comentaba, los dueños no siempre van a decir que realmente fueron ellos los que generaron el problema, y muchas veces nos llega el paciente con más de 24 horas con la signología. Entonces, si pasó eso, muy probablemente no esperemos tanto y tengamos que hacer tratamiento bastante antes de tiempo, ¿ya? Recuerden que igual la mayoría de los dueños siempre tergiversan un poco los tiempos en los cuales están sucediendo estos problemas. Para las personas que de repente puedan decir, oh, sí, le dieron un vaso de leche entero y se le fue por la vía aérea, ¿ya? Y quieran rescatar esta leche por broncoscopía, no se puede, porque deben recordar que es un árbol respiratorio y que la leche se va a repartir por los distintos caminos que tiene, y no es que vaya a estar inundado todo. Si ocurre eso, el paciente va a morir igual, ¿ya? Y además, en el caso que ustedes quisiesen meter un endoscopio para hacer aspiración del contenido, cuando ocurre eso, también se ejerce una presión importante intratorácica, la cual puede producir daño. Así que no es algo que nosotros estemos recomendando regularmente. Es que sucede lo mismo, porque los cachorros, cuando son alimentados de forma externa, muchas veces las personas que no tienen o no saben hacerlo bien, van a rellenar al cachorro con leche, y finalmente el paciente va a morir de neumonía por aspiración, ¿no? Entonces ahí es cuando uno tiene que tener cuidado. No se introduce nada para sacar el líquido, porque la presión que uno hace, aun cuando sea cachorro, es mayor a lo que está acostumbrado el sistema. Entonces, el pulmón está hecho para distenderse, no para absorberse. Entonces, si tú generas un poco más de presión de lo normal, va a dañar, en algún lado lo va a dañar, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo les mostraba el lavado endotraqueal, uno utiliza una jeringa acorde al tamaño del paciente. Ya en este caso era un Beagle. Entonces, voy a usar una jeringa de 20 ml, no más que eso.
¿ya? Porque si yo utilizase una jeringa de 50 ml, aun cuando sea una sonda urinaria, acorde al tamaño del perro, lo que yo voy a estar haciendo es una gran presión negativa de la otra forma, y voy a estar haciendo que las estructuras adyacentes se quieran ir hacia el centro de lo que yo estoy aspirando, y eso genera un daño. Entonces no vamos a aspirar contenido. Tú puedes dar vuelta al paciente, que es lo que hacemos, por ejemplo, en algunos edemas pulmonares masivos, para que por gravedad caiga, ¿ya? Hay algunas personas que meten una sonda hasta la tráquea nada más para aspirar un poco del gran edema que está presente, pero sigue siendo un riesgo. No es lo más adecuado. ¿Dudas? Vamos a hacer un pequeño break después de esta parte. ¿No hay dudas? Entonces, si no hay dudas, hacemos el break. Yo voy a poner pausa. Déjeme resumir para que... Ya, dígame. Pero tengo una clase pasada porque revisando la clase fue que se me aparecieron. Si quiere responder lo que apareció en el chat, ya le pregunto yo. No, que dice en qué caso se da el derrame pleural, porque eso lo vamos a ver en la clase que viene. Yo todavía no he terminado la parte de pulmón, nos queda un rato de pulmón y de ahí viene todo lo que es pleura. Así que ahí vamos a ver qué pasa con el derrame pleural. Así que pregunte quién estaba preguntando. Ya, profe, ya, en anterior usted estaba hablando de un caso de un paladar elongado. ¿Ya? Y donde habla sobre, bueno, muestra un caso donde está inflamado y entonces como que se tenían que tomar otro tipo de medidas, pero ¿esa inflamación solamente se presenta en enfermedades infecciosas o cuando ya, o mejor dicho, no, mi pregunta es, ¿la inflamación se presenta siempre en cronicidad o es solamente cuando hay otro tipo de enfermedad? Ya, no. Además de... Sí, no, el problema está que el paladar blando elongado ya es la cronicidad. Entonces lo que le pasa a este paladar es que ya está predispuesto a inflamarse. Ese es el punto. Porque ya está vibrando. Entonces esa estructura no está hecha para tener esta vibración e inflamación. Y en un caso agudo, porque el paciente intentó de respirar más profundamente, se va a traccionar más, se va a inflamar y va a engrosar y producir problemas. En otros casos, porque la parte infecciosa no va con el paladar, no es que tenga un absceso, puede suceder, ¿ya? Pero la mayoría de las veces el paladar blando elongado, cuando desata el problema, es por inflamación. ¿Se puede inflamar agudo? Sí, pero tiene que haber un agente que lo inflame agudo. Ok, pero entonces para uno confirmar la cronicidad sería la inflamación también. Sí, es que se nota más grueso. Ah, ya, ok, eso. Y tengo otra de, ¿por qué en Cryptococcus neoformas? Bueno, como se pronuncia, tiene que ser libre, sí. Inmunodeficiencia y leucemia, que no entendí eso. Porque en el paper estaba escrito y no entendí. Ya que no tengo idea qué dice el paper, pero los gatos deben recordar que la inmunodeficiencia y la leucemia bajan las defensas. Entonces, todo gato con baja de defensas, cualquier hongo puede crecer. ¿Ya? Entonces, si ven un paciente con criptococosis en la nariz, dentro del plan diagnóstico deben tomar leucemia e inmunodeficiencia. ¿Ya? Porque es un dato importante para saber el pronóstico de paciente. Porque si es positivo alguno de ellos dos, claro, quizás logren matar el hongo, pero lo va a adquirir de nuevo u otra enfermedad rápidamente. Ah, ok, ya entendí. Ya, listo, profesor, eran mis dos. Perfecto. Muchas gracias por sus preguntas. Entonces, vamos. Perdón la demora. Y lo primero sobre la consulta del diagnóstico por ecografía. Y tenemos una complicación porque lo que hace regularmente todo el mundo es meter el ecógrafo hacia la parte pulmonar y ver las líneas B. Pero las líneas B únicamente indican un pulmón húmedo y no necesariamente va a indicar un edema pulmonar cardiogénico o una neumonía. Entonces, lo que
como todo buen chileno solo aprende una parte nada más, no evalúa la cava, no evalúa el corazón. El corazón no es necesario ser un cardiólogo para ver si es que tiene algún daño, sino que hay ciertos puntos más específicos para evaluar si hay sobredilatación, si es que hay una buena contracción del corazón, etc. Entonces, en términos generales, el decir líneas B es o neumonía o edema pulmonar, etc. No se puede hacer algo tan concordante, pero sí clínicamente. Si eso ustedes lo asocian a la auscultación y la auscultación no indica crépitos periliar, claramente podemos estar frente a la neumonía. Continuando con neumonía, vamos a ver neumonía por hongos, donde los signos clínicos van a ser los que hemos hablado anteriormente. Si a esto se le presenta tos, va a existir una bronconeumonía. Nosotros debemos sospechar, sobre todo en este tipo de pacientes, cuando tenemos utilización de antibióticos de manera reiterada, sin tener una mejoría clínica del paciente. Y en estos casos, otra vez, tenemos que empezar a hacer otros estudios, como estudios radiográficos, y dependiendo de lo que nosotros veamos, avanzar con una broncoscopía, cultivo de bacterias más cultivo de hongos, ¿ya? Está este paciente puesto, que es un pastor alemán, porque deben recordar que la aspergilosis puede estar presente también en la parte pulmonar, sobre todo en el pastor alemán, porque ellos tienen una deficiencia de inmunoglobulina A, o pueden tenerla, y con esto es más fácil que el paciente pueda presentar este tipo de infección o de afección en la parte pulmonar. Muchas veces tenemos que llegar a sospechar el problema porque en la radiografía no siempre se va a dar la imagen de un patrón miliar como uno lo espera. Entonces, otra vez es parte de nuestra capacidad clínica el diferenciar o sospechar debido a que hemos dado varios antibióticos y es por eso que yo les insisto en la broncoscopía, porque de esa forma vamos a poder evaluar la parte interna de los bronquios y tomar las muestras necesarias. Como vemos en la diapositiva, la aspergilosis puede hacer linfadenopatía iliar, puede también producir discoespondilitis y las radiografías no siempre tener algún defecto mayor. No sé a qué se refiere patrón lineal o biliar u otro. No sé Y se qué... refería a que en las imágenes de la rayo se veían patrones algo. Eso no le... miliar, perdón, miliar Ok, gracias. de arena. Eso significa, no Ya. biliar. Perdón. Es un patrón miliar. ¿No han hecho rayos todavía? ¿Cómo para que les pasen eso? Recién tuvimos el viernes la primera clase, pero estamos viendo qué es un rayo X. Ah, ya, perdón. Como lo Pero básico, básico. el patrón miliar, de aquí a poco voy a mostrar una imagen que no es exactamente, pero da como una sensación del patrón miliar. Da para que tengan la comparación visual. Entonces, si llegamos a diagnosticar una bronconeumonía micótica, en este caso, lamentablemente, tenemos que utilizar antifúngicos orales. Ya les comenté la semana pasada cuál es el problema que tenemos, que no son tan efectivos, los tratamientos son por largo tiempo, son más de un mes, y deben insistir en eso porque muchas veces los dueños ven mejoría, suspenden el tratamiento al mes y regresa el problema. También deben recordar que los antifúngicos son hepatotóxicos, entonces deben realizar seguimiento con perfil bioquímico, no para diagnosticar la insuficiencia del hígado, sino más bien para ver si el hígado está molesto o no, producto de la utilización de este antifúngico. Y ahí ustedes tienen que empezar a manejar el problema. El ketoconazol es bastante más tóxico que el itraconazol, y es por esa razón que la indicación que damos regularmente es el itraconazol, aun cuando es más caro. Edema pulmonar. El edema pulmonar es la acumulación de líquido en el intersticio, y eso significa entre las células, a diferencia de lo que vamos a ver después del derrame pleural, que es entre las pleuras, porque el derrame pleural se puede puncionar para extraer el líquido, en el edema pulmonar no se puede puncionar nada porque está entre las células. Es más un signo que una enfermedad. Entonces, el edema pulmonar se puede producir por
aumento de presión capilar pulmonar, disminución de la presión oncótica, incremento de la presión negativa intersticial, hipodrenaje linfático, alteraciones de permeabilidad de membrana y el idiopático. Como ejemplos, el aumento de presión capilar pulmonar puede ocurrir cuando nosotros ingresamos a un paciente, le colocamos vía venosa, damos para que corra el suero y le colocamos más suero de lo que se debe. De esa forma, el organismo no puede solventarlo y puede liberar la cantidad de líquido hacia afuera. Está la parte fisiopatológica. Después, disminución de la presión oncótica. Deben recordar a la albúmina, que es la principal proteína. Cuando tenemos baja albúmina, el intersticio empieza a robarse el líquido desde el vascular y se produce o se puede producir un edema pulmonar. Incremento de la presión negativa intersticial. Esto ocurre cuando nosotros estamos hablando en el síndrome de los braquicefálicos. Está la presión para ingresar el aire que puede producir la salida del líquido desde el vascular hacia el intersticio. El hipodrenaje linfático es obvio, y las alteraciones de permeabilidad de membrana que vamos a ver más adelante, pero significa que las membranas se abren y el líquido pase hacia el intersticio. Pero, esa era la parte patológica, pero en la parte común y normal, clasificamos al edema pulmonar como cardiogénico y no cardiogénico. En el caso del no cardiogénico, obviamente, es ausencia de alteraciones cardíacas, puede existir alteraciones de electrocución, inhalación de gases o humo, y alteraciones neurológicas. Todo esto lo que hace finalmente es alteración de permeabilidad de membrana, y con esto ocurre el paso del líquido desde el vascular hacia el intersticio. Profesor, dentro de los edemas pulmonares no cardiogénicos está la contusión. Es que la contusión no es un edema pulmonar. No, pero a veces cuando los pacientes llegan contusos se pueden ver igual el artefacto de la línea B. Es que, de hecho, otra vez, las líneas B solo significan pulmón húmedo. No significa... Claro, pero si fuera sangre igual se puede ver. Momento, no significa edema pulmonar, no significa neumonía, y si fuese sangre, la traducción de contusión pulmonar es lo mismo que si le pegan un pancorazo a un compañero de ustedes, si todos saben el término de pancorazo, un rodillazo en el muslo, bien pegado, genera un hematoma. La contusión pulmonar es un hematoma. ¿Ya? Entonces se ve como pulmón húmedo nuevamente. Entonces no es un edema pulmonar. Ahí va igual como mi duda, porque he visto que usan furosemida para ese tipo de contusiones. Está yo igual lo he totalmente estudiado inadecuado. Y claro, yo he visto el uso de corticoides, aunque no hay información que diga si el corticoide es bueno, pero sí he visto mucho que lo ocupan. Ya, pero ahí estamos mezclando temas, pero a mí me gusta que pregunten siempre. Entonces, furosemida en contusión no tiene nada que ver, porque es un golpe, ¿ya? Corticoide en contusión, el corticoide no se va a dar por la contusión, sino se va a dar por la inflamación que produjo esta contusión. Entonces, eso no está tan inadecuado, porque hay inflamación importante. Imagínense el nivel de trauma en el tórax para producir una contusión. No es fácil. Entonces, sí tienen que preocuparse de la inflamación del paciente. Entonces, dar corticoides sí va a estar adecuado, ¿ya? Pero por la parte inflamatoria, no por mejorar la contusión. Claro, no, sí, eso lo sabía. Gracias. De nada. Entonces, edema pulmonar no cardiogénico, lo importante que deben recordar son las alteraciones neurológicas, porque lo otro, la electrocución, la inhalación de humo, imagínense, estando en un incendio o de gases tóxicos, pueden hacer la alteración de permeabilidad de membrana, pero no todos recuerdan qué alteraciones neurológicas pueden producir esto. Y dentro de las alteraciones neurológicas frecuentes es la convulsión. Si el paciente convulsiona, deben recordar que convulsiona completo, ¿ya? Tanto el árbol bronquial como el pulmón tiene musculatura, ¿ya? Y convulsiona todo. Entonces, esta alteración puede llevar a una alteración de permeabilidad de membrana y finalmente traducirse en un edema pulmonar. Y es por eso que posterior a la convulsión los pacientes también deben ser auscultados. No siempre lo hacemos porque se nos olvida, pero deben ser auscultados. Profe, y en sí, ¿qué es lo que produce la convulsión que genera el edema? ¿El hecho de la contracción general del cuerpo en una convulsión? Imagínate si ustedes ven saltar toda la musculatura, imagínate ¿Sí? la parte pulmonar.
Entonces va a crear distintas presiones, va a crear estrés en las membranas del vaso sanguíneo, y eso va a hacer que se pueda alterar la permeabilidad de membrana y que salga el líquido. Ya, profe, bacán. Los signos pueden ser agudos o crónicos según la causa. Va a haber intolerancia al ejercicio porque tenemos acumulación del líquido por donde se está realizando el intercambio gaseoso. Tos seca en un inicio, luego productiva, otra vez dependiendo de lo que esté pasando. Taquimnea, posición aptorneica y crépitos. Entonces, para el diagnóstico, nuevamente, depende bastante de nuestra capacidad para hacer la anamnesis, saber si tiene convulsiones, trauma, si es cardiópata, y posteriormente a tener controlada la situación, radiografía para ver si tenemos algún patrón intersticial o alveolar. Por lo general, en el perro, si tenemos un patrón alveolar en la zona iliar, que eso significa cercano al corazón, vamos a estar hablando de un edema pulmonar más cardiogénico, a diferencia de si esto ocurre hacia la parte dorsocaudal, que son los lobos diafragmáticos, o si es en la zona ventocraneal, porque daría como la sospecha más que nada de una neumonía por aspiración. En los gatos, lamentablemente, los parches son difusos. Dice esta diapositiva que uno podría sospechar de cardiogénico, pero es más difícil hacer el diagnóstico o corroborar el diagnóstico con la radiografía. Ahora, debemos recordar que el edema pulmonar está entre las células y nosotros lo que queremos hacer es mejorar la respiración del paciente. Para eso ustedes deben recordar que el oxígeno y el CO2 tienen un coeficiente de difusión, siendo el del CO2 un coeficiente bastante mejor al del oxígeno. El oxígeno difunde mucho más lento. Entonces, lo que debiésemos teóricamente hacer en ese momento de edema pulmonar es utilizar furosemida para disminuir la cantidad de líquido y de esta forma disminuir el espacio que existe para que el oxígeno pueda difundir de mejor forma. Si no hacen esto, el oxígeno va a continuar difundiendo igual de lento, aun cuando coloquen un tanque de oxígeno con millones de oxígeno, da lo mismo porque cada oxígeno va a difundir a la misma velocidad. Claramente, una vez que puedan difundir, la oxigenación va a mejorar, ¿ya? Pero teóricamente lo que debemos hacer es remover el acúmulo anormal de líquido y sucediendo eso, el paciente puede respirar la cantidad de oxígeno que está en el ambiente. Uno siempre lo va a mejorar por un tiempo, pero ya no sería tan necesario si controlaron esa situación. Entonces, en el tratamiento debemos, como ya les dije, colocar oxígeno. Dice la diapositiva sedar con morfina, acipromicina o algo, pero tienen que tener muchísimo cuidado. Por lo general nosotros tratamos de no sedar, pero la literatura lo nombra, porque no sabemos cuál función tiene el corazón, cómo está de dañado o no. Entonces, si lo sedan y se equivocan, pueden producir la muerte del paciente. Entonces, por lo general, lo que hacemos nosotros es colocar oxígeno y colocar furosemida, ¿ya? La furosemida, ojalá endovenosa, cosa de que pueda actuar directamente y dentro de la primera media hora producir la primera diuresis. El butorfanol tiene algún grado de sedación, ¿ya? Pero no lo necesitamos. El butorfanol está nombrado porque yo les dije que existía un poco de tos, o puede existir, y broncodilatar, como lo hemos dicho, no sirve de nada. Ahí están las dosis que se pueden utilizar de furosemida. Tienen que tener en cuenta que la furosemida sigue siendo nefrotóxico, entonces tampoco podemos estar superando altas dosis de furosemida porque vamos a hacer que el riñón deje de funcionar. Para el caso del tratamiento del no cardiogénico, oxígeno obviamente va a entregarse. Los diuréticos se utilizan con dosis más conservadoras que en el edema cardiogénico. Broncodilatar ya sabemos que no tiene mayor intención. Antibióticos podemos dar para prevenir desarrollo de neumonías bacterianas. Los corticoides, en este caso, también es controversial porque no sabemos la causa directa. Se puede ventilar con equipos de ventilación mecánica. Y los coloides se utilizaban anteriormente para mantener el líquido dentro del vascular, pero como existe alteración de permeabilidad de membrana
estos coloides pueden salir del vascular y seguir atrapando líquido hacia afuera. Y eso no era nada bueno y por eso los coloides ahora ya no se ocupan como se ocupaban anteriormente. Tromboembolismo pulmonar. Los capilares pulmonares pueden ser o pueden resultar obstruidos por trombos o émbolos, impidiendo la correcta perfusión de las zonas afectadas. Esta situación se puede dar asociado a varias enfermedades, como enfermedades cardíacas, neoplasias, filarias, glomerulopatías, pancreatitis, septicemia, anemia inmunomediada, etc. Entonces, lo que está diciendo es que hay una causa de base y por alguna razón se generó un trombo que viaja hacia la parte pulmonar y se aloja. Y la signología que va a dar es bastante inespecífica, pero va a comenzar con disnea, taquipnea y taquicardia de forma aguda y abrupta, en la cual ustedes rápidamente debiesen colocar oxígeno, pensando en que, como tenemos una disnea y taquipnea, el paciente por alguna razón necesita un soporte de oxígeno, pero lamentablemente, a pesar de controlar esta supuesta hipoxemia, no tenemos mejoría de la signología clínica. Cuando ocurre eso, lamentablemente podemos estar frente a un tromboembolismo. Entonces, deben saber que sucediendo esto, uno puede decir, oh, tomemos radiografías, pero muchas veces las radiografías van a salir totalmente normales. Entonces, no siempre vamos a llegar a un diagnóstico tan certero. En humanos hacen angiotac, que eso es bastante más fácil para detectarlo. Claramente nosotros no tenemos esa posibilidad en todos lados. Y como les comentaba, uno sospecha de esta enfermedad porque uno hace algún tipo de tratamiento, mejora la oxigenación y no tenemos una mejoría de paciente. Entonces, oxígeno, obviamente. Se puede utilizar heparina, pero la heparina ustedes deben recordar que lo que hace es soltar los bordes del coágulo. Entonces no estaría dando la solución. Fibrinolíticos se pueden utilizar porque estos sí pueden disolver el coágulo, pero ahí viene el problema de saber la extensión de este coágulo. Recuerden que los gatos también pueden tener una trombosis de la aorta abdominal, que es bastante grave, y esos coágulos pueden ser de hasta de 1 centímetro o más. Entonces, el fibrinolítico no va a actuar a ese nivel, no va a alcanzar a disolver ese coágulo. En los vasos pulmonares, los tamaños son más pequeños, pero puede ocurrir que sean de un tamaño más grande. Entonces, debemos tener ojo con esa situación para no dar falsas esperanzas. 2, la streptoquinasa, por ejemplo, es cara, es una ampolla que sale alrededor de 400 a 500 mil pesos y se necesita más de una generalmente. Entonces, también no es tan fácil adquirirla y utilizarla. La warfarina también ha sido propuesta como tratamiento y el objetivo de todo esto es mantener los tiempos parciales de tromboplastina aumentados. Entonces, ustedes también deben contar al utilizar alguno de estos medicamentos algún laboratorio que les dé respuesta cercana, porque si van a demorarse 24 horas a tener la respuesta, claramente no es lo mejor. Se llama tromboembolismo de la aorta. Es así se llama en el de los gatos. Y se ha propuesto utilizar aspirina para estos casos, pero como es un antiplaquetario, no saben si es tan beneficioso o no, porque ya se instauró el problema. Uno puede prevenir posteriormente que ocurre esto utilizando la aspirina, pero una vez instaurado ya no se puede hacer mucho más. Neoplasias. Acá las neoplasias tenemos 2 que son las principales, que son los carcinomas o adenocarcinomas primarios y las metástasis pulmonares. Eso es lo más frecuente. Tenemos un montón de de otros nombres de neoplasias que pueden estar en la vía aérea, pero generalmente vamos a estar hablando más de carcinoma y adenocarcinomas y metástasis. Entonces, primero, vean video, vean el movimiento del tórax del paciente. Si se dan cuenta, hay un movimiento corto, ¿ya? No existe una expansión importante de ese tórax. Y eso ya les está diciendo que tenemos un problema grave. Viendo la misma imagen de ese mismo paciente, vemos que está la presencia de distintas masas intratorácicas y la masa mamaria que está calcificada. Así que con esto nosotros rápidamente
nos damos cuenta que estamos frente a una metástasis pulmonar. Entonces, en esta imagen, ya se me fue. En esta imagen nosotros vemos en la fotografía superior izquierda que vemos que está el corazón y además vemos distintas masas en la parte pulmonar. En la fotografía de la derecha vemos la gran masa que es el corazón, al frente vemos una masa y vemos otras dos masas en la parte lateral y hacia el diafragma. Este paciente lamentablemente tiene metástasis, no es un paciente operable, ya porque tenemos afección de más de un lobo pulmonar y con eso lamentablemente no se puede hacer mucho más. Uno puede decidir si hacer tratamiento con quimio para evitar una progresión rápida de esta enfermedad, pero generalmente no logramos mucho. A diferencia de lo que ocurre con el perro en la fotografía, donde se ve que existe solo una masa. Cuando existe esto, lo que nosotros podemos intentar es la cirugía para extirparla y con esto liberar el problema del paciente. Es un poco lo que se propone con el paciente Luna, que si ustedes se dan cuenta, está el corazón en el centro, ya sea lateral inferior, se ve la masa, como también se ve en la imagen superior, donde tenemos una masa bastante redonda. Radiográficamente se ve solo una masa, lo cual es bueno. Entonces, por lo general, para este tipo de pacientes con una masa primaria, lo que intentamos de hacer es realizar una tomografía, porque nos va a dar un detalle bastante mayor de lo que está sucediendo en el pulmón, y si solo existe esta masa, es un paciente candidato a entrar a pabellón y sacar el lobo pulmonar afectado. Entonces, inicialmente, las neoplasias pulmonares no van a dar ningún signo, no duelen, no hay cambio respiratorio hasta que esta enfermedad avanza, y eso es lo malo y bueno, porque muchas veces es bueno no sentir el problema, pero es malo porque tampoco podemos actuar antes. En algunos casos pueden existir signos de obstrucción de vías aéreas, es raro la compresión de venas, y existe una enfermedad que se llama osteopatía hipertrófica pulmonar que se da en perros, y que esto es un signo paraneoplásico que lo vamos a ver. Esta es la imagen que yo le decía que puede ser símil a una radiografía con un patrón miliar, ¿ya? Es donde el pulmón está afectado con múltiples puntos pequeños. Entonces, en este caso, que el paciente real era un pastor de Brie, es ¿qué hacemos? Este paciente, si ustedes se fijan, tiene un ocupamiento pulmonar importante, todo el pulmón está afectado, y nuestra misión es decidir cuál es la forma de hacer diagnóstico. En este caso, lo que hicimos nosotros fue hacer una punción percutánea para hacer citología, y el resultado lamentablemente fue un carcinoma. El paciente terminó falleciendo a las 24 horas de ingresado porque ya venía más o menos con un mes con la dificultad respiratoria y sin tener un diagnóstico claro. La osteopatía hipertrófica pulmonar, como les decía, es un signo paraneoplásico. Si ustedes se dan cuenta en la imagen radiográfica, sobre el periósteo hay un crecimiento anormal de hueso, ¿ya? Y esto lo que da como signología clínica es cojera, una cojera intermitente. Entonces, muchas veces estas cojeras nosotros no debemos pasarlas por alto y debemos tomar radiografía para saber qué es lo que está sucediendo. Si nos topamos con esto, claramente tenemos que empezar a buscar, ¿ya? Porque puede ser que sea un tumor de vejiga, metástasis pulmonares, cáncer de esófago. Entonces, en nuestra misión, encontrar qué es lo que, según eso, ver las opciones de tratamiento. Las neoplasias pulmonares, dice la diapositiva, que se puede dar de edad media a viejos, pero lamentablemente tenemos razas, entre comillas, más puras, que esta edad media es bastante más jóvenes. Hemos hecho diagnósticos de neoplasias pulmonares en pacientes de 2 y 3 años, ¿ya? Y eso lamentablemente es por lo mutante que han sido esos pacientes. No hay predilección ni por raza, ni por sexo. Dentro de la signología puede existir tos seca, intolerancia al ejercicio cuando las neoplasias pulmonares han avanzado más, al igual que el distrito respiratorio, y raramente se ve hemoptisis. La hemoptisis significa la liberación de sangre por la vía aérea, pero este punto es importante
porque la hemoptisis siempre nos va a estar diciendo que hay algo malo, ¿ya? Y es un signo que nosotros no debemos pasar por alto y sí debemos hacer más cosas solo a la presencia de este signo. Recuerden, como les dije, las cojeras pueden estar presentes no por la neoplasia pulmonar, sino como signo paraneoplásico. En este artículo es un resumen de qué se encuentra con pacientes que presentaron hemoptisis. Y vemos que tenemos bronconeumonía bacteriana, neoplasia como osteosarcoma, neoplasia como adenocarcinoma, trauma, gusanos del corazón, trombocitopenia autoinmune, consumo de rodenticidas, cuerpos extraños, ¿ya? Entonces, el ver hemoptisis nos está indicando que tenemos algo sí o sí en la vía respiratoria y debemos poner un poquito más de atención y empezar a hacer otros exámenes para llegar al diagnóstico más certero. Otra imagen de paciente real, en la imagen izquierda, uno puede intentar de ver dónde está el corazón, que es la masa que está en el centro del tórax, que se ve muy grande, pero en la imagen ventrodorsal vemos que existe una masa hacia lateral, recuerden los contrastes de grises, y esta masa lateral nos está diciendo que hay algo importante en el tórax, ¿ya? La gracia de tener 2 a 3 vistas, que sería lo ideal, es que nosotros podemos identificar bien dónde se encuentra la masa para realizar una citología. Ahora, para el diagnóstico, como lo hemos hablado, de las neoplasias pulmonares, la primera forma es con la radiografía. Esto nos va a orientar fuertemente a lo que está sucediendo en el campo pulmonar, para después decidir qué hacemos. Generalmente, las citologías pueden ser ecoguiadas, y de esa forma nosotros encontrar un lugar bueno para hacer una punción y enviar la citología. Las broncoscopías con lavado traqueal o lavado bronquialveolar, por lo general no son lo más aceptado, porque las masas pulmonares están en el parénquima y no se proyectan siempre hacia el lumen de los bronquios. Entonces, es muy probable que no encontremos nada claro haciendo una broncoscopía y todo sea bastante normal. Y es por eso también que la punción percutánea, como les decía, ecoguiada muchas veces, puede ser bastante efectiva y dar diagnósticos buenos. Este es un caso clínico de un paciente que era un pastor inglés, hace muchos años atrás, tenía 9 años, consulta en la parte nocturna porque respiraba extraño, el dueño le habían dicho que tenía una patología cardíaca, a la auscultación no tenía ningún soplo, después pasó por cardiólogo, no tenía nada cardiológico, solo tenía esta disnea expiratoria leve, se tomó imagen radiográfica y se evidenció que existía una masa en el lobo craneal. Entonces, se solicitó ecografía, porque en ese tiempo no teníamos el acceso a la tomografía. La ecografía dio cuenta de que existía una masa única, porque se ecografió todo el tórax, una masa única en la parte anterior, y se tomó citología encontrándose un adenocarcinoma. Entonces, al ver este video, ustedes se fijan que el patrón de respiración es muy alterado, hace un gran esfuerzo para respirar. Y eso no es concordante solo con la afección de una zona del pulmón. Como yo le he dicho hasta ahora, para tener una afección de ese estilo, el pulmón debiese estar más afectado. Claramente yo no di cuenta de esto en ese momento, y lo que sucedía era que el paciente tenía todo ese hemitórax comprometido. Eso fue lo que se sacó de pulmón, ¿ya? Y lamentablemente al paciente le tuvimos que hacer una eutanasia intraquirúrgica porque no había tejido sano en todo el hemitórax. Y es por eso que es muy importante, ahora que se tiene la posibilidad de hacer tomografía, es enviarlos a realizar este examen previo a realizar la cirugía para tener claridad si el paciente es quirúrgico o no. Este artículo es para recordar que tenemos otros tipos de causas que pueden llegar a manifestarse y pueden entregar imágenes similares a lo que hemos visto nosotros. Tenemos imágenes radiográficas con imágenes tomográficas en A, B, C y D, ya que son algo similar a lo que yo le he mostrado. Si ustedes se fijan, tenemos una imagen E, donde uno a la primera vista puede sospechar que tiene una masa. Y si se fijan, en esta otra es muy similar a lo que yo les mostré en el pastor de Brie. Entonces,
uno apresuradamente puede decir, es mejor la eutanasia en este caso porque está con cáncer. Sin embargo, al hacer la investigación y los exámenes complementarios, que son citologías, esto da cuenta de neumonias, perdón, de granulomas eosinofílicos. Y estos tienen tratamiento. Entonces no tenemos por qué eutanasiar al paciente sin tener un diagnóstico claro de lo que está sucediendo, y es por eso que les digo, la citología es una opción. Entonces, por ejemplo, en la letra E, nosotros tuvimos un paciente que era un San Bernardo con ese tipo de imagen, solo que tenía 2 años. Entonces nos quedaba la duda, le hicimos citología al paciente de la masa pulmonar y salió eosinofilia, ¿ya? Solo eosinófilo en ese lado, entonces empezamos el tratamiento con corticoides. Lamentablemente no hubo una mejoría clínica, por lo cual terminamos en cirugía y biopsia, y la biopsia resultó ser un granuloma eosinofílico. Este paciente presentaba algún problema genético, ya que posteriormente hizo un granuloma eosinofílico en el ojo, y posteriormente, estamos hablando de meses y años, hizo un granuloma eosinofílico en la médula y ahí murió. Entonces, nuevamente, recordemos que tenemos una imagen que puede ser muy terrible, pero no necesariamente es cáncer. Entonces debemos aprovechar que tenemos otras herramientas diagnósticas, como la citología, como la tomografía, para llegar a conclusiones más certeras. ¿Dudas para cambiar de presentación? Yo tengo una, profe. Dígame. Si las masas independientes se alojen en el lobo craneal o caudal, ¿van a generar como la misma restricción No, respiratoria? porque ¿No? va a depender del tamaño de la masa, obviamente, pero Claro, si, sí. si se afecta de manera importante el lobo diafragmático de cualquier lado, la signología va a ser muchísimo más importante y Ya, muchísimo más notoria a lo que ocurriría si solo es el lobo apical. ya, gracias. De nada. Entonces ahora vamos a ver la última parte, que son las enfermedades pleurales. Debemos recordar que tenemos una pleura que es parietal y otra visceral, ¿ya? La parietal va sobre las costillas y hace, recubre diafragma mediastino, y la visceral los lobos pulmonares, con una reflexión en el mediastino. Significa que el mediastino no tiene un componente que lo cubra, sino que es un espacio donde corren todas estas estructuras, donde, como estamos hablando, va a estar presente el esófago, paquete vasculonervioso, etc. Entonces, fisiopatológicamente, también los derrames pleurales pueden ocurrir por un aumento de presión hidrostática, ¿ya? Donde la sobrehidratación es una de las causas. La insuficiencia cardíaca congestiva y neoplasias intratorácicas también pueden ser causa. También puede ocurrir por una disminución de la presión oncótica, tal como veíamos en el edema pulmonar. Dice enteropatía, hepatopatía y nefropatía, y la traducción de eso es: existen diarreas frecuentes que pueden producir la pérdida de proteínas, y esto hace disminución de presión oncótica. Las insuficiencias hepáticas no van a producir la cantidad de albúmina suficiente y va a disminuir la presión oncótica, y la insuficiencia renal hace pérdida de albúmina y de proteína, y eso hace que lamentablemente tengamos el problema. Ah, ¿no se ve en la pantalla? ¿Todos no ven? Alguien que me conteste. Yo sí veo la pantalla. Sí ¿Sí? se ve. Pero cambié, todos ven que dice derrame pleural, que como tengo personas que me dicen no se ve. Con aumento en presión hidrostática y después Ah, ya disminución. sí se ve. Estamos ok entonces. Ahí me dicen a los otros si no se ve todavía. Pero obviamente la presión oncótica puede ser por, como les decía, diarreas, insuficiencia hepática y insuficiencia renal. Todo eso hace que la albúmina no esté presente dentro del vascular. También tenemos alteraciones de membrana por agentes infecciosos, pancreatitis, uremia. También puede existir neoplasia, y también vamos a ver que existen algunos derrames que son por hemorragia. Entonces, vamos a tener otra vez posición optorneica. La posición optorneica en el perro, se las recuerdo, es con cuello estirado,
manos estiradas y abiertas, intentando de atrapar aire. En el caso de los gatos es como está en la foto, y vamos a ver un video, en la cual el gato está agachado, no apoya el esternón, y los codos están abiertos, ¿ya? Y el cuello también estirado. Dependiendo de lo que suceda en el derrame, vamos a tener una respiración asincrónica, puede terminar en una disnea restrictiva, porque no va a poder expandirse el pulmón, y dependiendo del momento puede, ¿cómo se llama?, confundirse con una disnea inspiratoria. La cianosis va a depender del grado de ocupamiento que tengan las pleuras. Fiebre puede existir según la causa, como vamos a ver en el piotórax. Los sonidos respiratorios y cardíacos van a estar apagados porque hay líquido en esa zona, y la percusión va a ser submate. Este video es para que vean cómo se mueve el tórax en acúmulo de líquido. Si ustedes ven un gato que respira así, con movimiento asincrónico entre el tórax y el abdomen, tiene derrame pleural. Eso es lo que ustedes deben sospechar en un inicio. Y es importante esto, como lo vamos a ver, porque el primer paso a seguir es hacer una toracocéntesis. Eso es lo número 1. Y después hacen todo el resto. Entonces, el diagnóstico, el examen físico, es clínico. Ustedes ven que el paciente tiene esta respiración asincrónica. Entonces, número 1, toracocéntesis. Después de eso pueden tomar radiografías. Cuando están haciendo la toracocéntesis, el líquido lo van a guardar en un tubo lila con EDTA, en un tubo rojo para hacer análisis de líquido, que es lo que vamos a ir viendo. Posterior o entre medio pueden hacer ecografía en la parte torácica para evaluar si es que ven algún tipo de masa, y finalmente pueden hacer una toracoscopía en el caso que encuentren algo y quieran retirarlo o biopsiarlo. Entonces, para la toracocéntesis necesitamos una mariposa, llave 3 pasos, jeringas, como les decía, tubos con y sin EDTA, medio de transporte, en el caso que encuentren bacterias o sospechen de bacterias. La punción se realiza en el 7º a 8º espacio intercostal, cercano a las uniones condrocostales, que es lo que se ve en esta imagen del libro. Ese va a ser el lugar donde uno punciona. Y uno comienza con la punción de forma perpendicular al tórax, para después colocarlo paralelo, porque como uno va a estar sacando el líquido o aire, cuando veamos un poco el neumotórax, el pulmón empieza a expandirse de nuevo. Entonces, si sigue la aguja perpendicular, lo que va a pasar es que va a empezar a puncionar al pulmón directamente por esta distensión que tiene. Entonces, por eso se coloca paralelo al tórax, para evitar hacer daño al pulmón, porque si no, vamos a causar un daño bastante mayor con la muerte de paciente. Vemos cómo se realiza la toracocéntesis. Se está extrayendo un líquido serosanguinolento. Todos debiesen usar guantes en este caso. Ahí ninguna de las personas está usando guantes, lo cual es un error. Vemos nuevamente cómo están haciendo la toracocéntesis. Ahí está la llave 3 pasos. Se está intentando hacer la recolección de uno y de otro, porque es un paciente muy grande con mucho líquido. Después en el video de abajo vemos cómo el gatito tiene una posición nocturnica, el gato no está mirando hacia abajo, el gato tiene el cuello estirado, no apoya el esternón y tiene los codos abiertos. Este gatito era bastante buena onda, y si ustedes se fijan, miren el color ahora del líquido que vamos a estar retirando, es un color amarillo fosforescente, y eso lamentablemente indica la presencia de peritonitis infecciosa felina. Entonces, posterior al drenaje, uno puede tomar las radiografías, porque si lo hace antes, esas radiografías no son válidas. Y después de la toracocéntesis, uno puede evidenciar que las masas presentes, si todavía queda líquido encapsulado, si es que tenemos una ruptura de diafragma, etc. Entonces, de ahí para adelante, uno puede tomar distintas decisiones. Esta es una mala decisión, donde se tomó la radiografía
con contenido líquido en el tórax, y si ustedes se dan cuenta, no se puede evidenciar nada. Estas radiografías no son diagnósticas, y lo único que hace es decirle lo mismo que ustedes lo ven clínicamente, que tenemos algo en pleura. Entonces, una vez habiendo recolectado el líquido, comenzamos ahora a intentar de clasificarlo, ¿ya? Y tenemos transudado, transudado modificado, exudado, aséptico, séptico, hilo y hemorrágico. Vemos que el transudado es de un color transparente, como agua, tiene pocas células, bajo en proteínas, densidad baja, pocas células, nuevamente macrófagos, linfocitos, células mesoteliales, y puede dar cuenta de hipoalbuminemia en el caso de tener diarreas con pérdida de proteína, insuficiencia renal o insuficiencia hepática. El transudado modificado va a tener mayor densidad, mayor celularidad, da cuenta de insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca bilateral en perro, de neoplasia, de ruptura de diafragma o de torsión pulmonar. En lo general, yo no hago preguntas sobre los números de densidad, proteína y células, no me interesa. Lo que me interesa es que puedan definir qué enfermedades pueden estar asociadas a un transudado modificado, porque lo demás uno lo manda al laboratorio directamente. Y lo que yo recomiendo siempre es enviar citologías como número 1, y si se puede, un análisis de líquido, porque como vamos a ir viendo, las neoplasias están presentes en la mayoría de estos tipos de exudados, o de líquidos, perdón, porque ahora viene el exudado no séptico, que puede ser de un color turbio, ámbar o rojizo. Claramente la densidad, proteína y células son mayores, y podemos tener neutrófilos hipersegmentados, macrófagos y linfocitos. Entonces, un exponente de este exudado no séptico es la peritonitis infecciosa, que nos da un color viscoso con fibrina, generalmente de color amarillo. Puede existir pocas células, proteínas altas, puede haber globulinas. En el gato se puede observar uveitis anterior. Y además, en el gato, si tiene acúmulo en pleuras y en abdomen y es lo mismo, están frente a una peritonitis infecciosa y no tienen que hacer un diagnóstico más interesante. Ya preguntan si se puede confundir el derrame pericárdico y el derrame pleural entre sí al momento de ver con el ecógrafo. No depende de la posición del transductor, lo que depende es de su conocimiento, si saben usar el ecógrafo o no, o si tienen la experiencia para ver derrame pericárdico o pleural, porque no se pueden confundir, ¿ya? A menos que sea un derrame pericárdico gigantesco, ¿ya? Pero en lo general no se confunde. Y sobre todo porque el derrame pleural es en pleura, ¿ya? Y cuando existe un derrame pericárdico y ustedes se colocan bien para evaluarlo, van a ver que la contracción del corazón se modifica, porque hay un llenado en diástole que no ocurre, entonces el corazón se mueve diferente, ¿ya? La contracción es diferente, asociado a que ven una cantidad de líquido importante alrededor del corazón, entonces no se confunde. Volviendo a la peritonitis, recuerden, si hay en tórax y en abdomen y sacan líquidos del mismo color, lamentablemente están frente a esta situación. Otro exudado no séptico son las neoplasias, como en los linfomas mediastinales. Uno, al extraer este líquido, como se ve ahí, que es serosanguinolento, no siempre debe caer en decir que es un linfoma mediastinal, sino que también puede ser adenocarcinoma o metástasis de carcinoma. En los gatos, lo más frecuente es el linfoma mediastinal, como se ve en la imagen de la fotografía, que es en un paciente de la doctora Loreto Muñoz, que estaba haciendo el drenaje. Si se fijan, la doctora sí estaba con guantes haciendo el drenaje en este caso. Entonces, tenemos linfoma, va a haber células neoplásicas, proteína variable, puede ser semejante al quilo, y muchas veces se van a ver linfoblastos en el mismo líquido. Es por esto que la recomendación siempre va a ser mandar a citología y, si se puede, enviar análisis de líquido, porque la citología nos va a decir si es que está presente o no algún tipo de cáncer. Ahora, por el color, el único que nosotros podemos decir como más
ciertamente o confiablemente que estamos frente a algo es con el PIF, que tiene un color amarillo. Ya todo lo demás puede ser variable. Como vamos a ver a continuación, el kilo es de un color lechoso, pero puede confundirse, como dice en esta diapositiva, ese color oscuro que tiene también puede ser un kilotórax. Entonces, tenemos que hacer más análisis. Después tenemos el exudado séptico, donde es más turbio, hay flóculos, puede ser de un color amarillo, cafezoso o rojizo. Tiene un olor a podrido, pero gigantesco, y esa es la forma de reconocer este exudado séptico, ya que el paciente va a manifestar lo mismo. Va a tener una respiración asincrónica, ustedes van a puncionar y van a extraer un líquido que puede ser de el color que está ahí en la fotografía, de un color oscuro. Pero el único que huele a podrido es el exudado séptico, que es un piotórax. Entonces hay una densidad mayor, proteína y células en una cantidad bastante más importante, con neutrófilos degenerados fagocitando bacterias muchas veces. El piotórax se puede producir por una extensión de la patología pulmonar, mediastinal, ruptura de esófago, pero generalmente es por trauma, es por mordida o por arañazo, sobre todo en los gatos, donde la lesión es pequeña, se introduce, por ejemplo, la uña en el campo torácico y cicatriza bastante rápido, pero deja las bacterias dentro del espacio pleural y se comienzan a cultivar. Puede existir la vía hematógena y linfática, pero es muy poco frecuente. Entonces nosotros hacemos el retiro del líquido y podemos enviar a cultivo este líquido para saber qué bacterias están presentes, pero deben recordar ustedes que la mayoría de las bacterias que están presentes en el piotórax son anaeróbicas o anaerobias facultativas, por lo cual deben avisar al laboratorio que quieren cultivar ese tipo de bacterias, porque si cultivan de forma normal, como cualquier bacteria aeróbica, muy probablemente no crezca nada. Entonces deben hacer esa salvedad antes de mandar a cultivo. Claramente se pueden teñir y van a ver las cocáceas que van a estar presentes. Y en el cultivo como tal, en la placa Petri, pueden llegar a ver algunos gránulos grisáceos, que son las formas de colonias que tienen algunas de estas bacterias. El tratamiento, obviamente, es con antibióticos, debe ser todo endovenoso. Como yo les decía, son bacterias que son anaeróbicas, por lo cual los antibióticos que debemos seleccionar son para bacterias anaeróbicas, y deben recordar que la ampicilina y amoxicilina tienen un muy buen espectro anaeróbico, y son dentro de las que deben utilizar. Y además los asocian con metronidazol, que es un antibiótico que también tiene un espectro anaeróbico importante. La clindamicina la recomienda la literatura, pero va a depender un poco de lo que necesiten ustedes. Generalmente no debemos escalar a utilizar clindamicina porque con ampicilina y metronidazol debemos cubrir todas las bacterias que están presentes. Los antibióticos deben permanecer por lo menos por 2 semanas de resueltos los signos clínicos, porque la idea es eliminar todas las bacterias que estén dando vuelta. Se debe hacer drenaje porque sigue siendo un absceso que está en el tórax. Entonces, la idea es colocar tubos de tórax para realizar las limpiezas, y estas limpiezas son frecuentes dependiendo del paciente. Se hacen lavados con suero fisiológico o Ringer lactato, y se utilizan de 10 a 20 ml por kilo. El suero debe estar tibio a temperatura corporal, porque si no el paciente se puede ir a la hipotermia. La literatura dice que uno deja más o menos 1 hora según la disnea del paciente, y eso también va a dar cuánto líquido colocan, porque la idea no es colocar totalmente los 10 a 20 ml. Si ustedes van viendo que van colocando y van en la mitad de lo que debiese colocar por el cálculo y el paciente está con disnea, hasta ahí dejan. Uno no debe colocar todo siempre. Se va a retirar alguna cantidad de líquido, y lo que no se retira se reabsorbe, así que no es un problema. En algunos momentos, personas dijeron que era bueno colocar antibióticos dentro de la cavidad, pero deben recordar que muchos antibióticos necesitan el paso por el hígado para activarse. Entonces, si no ocurre esto, olvídenlo. El antibiótico no va a tener ninguna utilidad dentro de la caja torácica. Se puede colocar heparina,
para evitar que se coloquen coágulos dentro de los tubos de tórax. Y cuando la producción de secreción o de líquido disminuye a menos de 3 ml kilo día, uno puede sacar los tubos, ¿ya? O cuando las citologías que se pueden hacer frecuentes indica que ya no hay presencia importante de bacterias o de neutrófilos. Profe, ¿y la Dígame. heparina es de uso directo en el tubo? Sí, porque ¿O el problema es que casi ningún tubo, ni de tórax, ni de, con líquido, estoy hablando, ni en abdomen, generalmente el organismo siempre lo intenta tapar con algo, ya. ¿ya? Y lo otro que le quería consultar, la producción, ¿hay alguna fórmula para calcular si es que se está produciendo menos de 3 ml? ¿Cómo es el No cálculo de la es que orina? eso depende, no, eso es lo que uno va retirando. Ah, ya. ¿Ya? Así Entonces no nomás. hay un cálculo, sino que uno antes de colocar el suero, uno debe intentar de limpiar y decir, oh, hoy día saqué 10 ml, mañana saqué 5, hay una producción menor. Y así eso Ya. debe estar ocurriendo en el tiempo. Gracias. Bien, ¿no? El kilotórax, como les adelantaba, es de un líquido color crema, a lo más rosado, si es que pasaron a llevar algún vaso sanguíneo, pero es como crema real. ¿Ya? Tiene alta proteína, densidad y células. En estos casos pueden existir linfocitos pequeños y va a producir anorexia y linfocitos pequeños y aumento de neutrófilos. Ese es el color del kilo, eso es lo clásico. ¿Ya? Ustedes van a ver, leche es lo que están sacando. Entonces, el kilo tiene mayor triglicéridos que colesterol. Lo pueden ver por coloración utilizando tinción de Sudán, solubilidad en éter, etcétera, pero clínicamente y visualmente es sacar crema o leche desde el tórax. La gracia que tiene el kilo es que es bacteriostático, pero lamentablemente produce irritación y por eso hay tos, ¿ya? Porque en las pleuras deben recordar que tienen receptores para producir tos. Dice la diapositiva que es poco común en gatos, pero dentro de lo que vemos es bastante común, porque una de las causas es la neoplasia, que puede ser por el linfoma mediastinal, y eso produce obstrucción del drenaje linfático, como también por afecciones cardíacas. Y los gatos suelen manifestar estas alteraciones cardíacas y durar mucho tiempo, y estas alteraciones van a producir que el drenaje linfático no sea bueno y producir el quilotórax. También está el idiopático o rupturas del conducto torácico, y eso hace que, y eso se da más en perros, y eso hace que se empiece a acumular el líquido en las pleuras rápidamente. Entonces el tratamiento va a ser tratar la causa subyacente. Si estamos frente a quimioterapia, o sea, neoplasias, con la quimioterapia va a reducir la masa, va a dejar de obstruir al conducto torácico y de esa forma va a dejar de producir quilotórax. Cuando es cardiológico es lo mismo. Tuvimos por un tiempo 2 pacientes felinos que venían más o menos una vez al mes, que eran súper cardiópatas, y debido a la medicación solo acumulaban lo suficiente una vez al mes. Y en el caso de trauma, eh, tenemos que evaluar si hacemos algo más paliativo o nos lanzamos a la cirugía, pero son situaciones complejas porque en la cirugía no siempre se puede detectar dónde está el defecto. Nuevamente la tomografía nos ayuda en este caso, pero muchas veces tenemos que cerrar el conducto torácico para evitar que se siga acumulando líquido. En el idiopático, uno deja tubos de tórax, da dieta baja en grasa. El tubo de tórax es porque se acumula regularmente y no hay forma de parar esta acumulación. La dieta baja en grasa va a disminuir porque por el ducto torácico, que es un ducto linfático, pasan todas las grasas que son absorbidas desde el intestino. El tema quirúrgico, uno puede intentar de encontrar por dónde está escapándose este líquido, y está el uso de medicamentos de benzopironas, oxirrutina, que van a hacer que se va a intentar de disminuir este acúmulo de grasas y van a intentar de ser liberadas, ¿ya? Estos medicamentos no siempre son fáciles de encontrar y van a favorecer, como les decía, que se vaya el líquido y van a intentar disminuir la fibrosis pleural, porque el kilo va a producir como efecto secundario
que existe una pleuritis fibrosante. Y esta pleuritis fibrosante hace que la pleura sea constrictivo y van a evitar una buena expansión del tórax, que es lo más problemático en este caso, además de producir la complicación de que no se puede expandir el tórax. Esta pleuritis ustedes la pueden ver con radiografías donde van a ver los lobos pulmonares redondeados. En el hemorrágico es cuando ustedes ven, o sea, está respirando mal, dígame. ¿Podría explicar un poco cómo es la cirugía? Que no me quedó claro. Que no estamos para explicar la cirugía en este caso. O sea, no, pero no como tal, pero es que habló de que había que buscar por dónde pasaba el líquido. ¿Cómo? Ya, es que eso es un poco más de anatomía. Lo voy a intentar hacer corto porque el tema quirúrgico es para el tema de cirugía, ¿ya? Tienen que recordar que está el intestino, en el intestino están las vellosidades tienen la vellosidad en la parte central, está ¿cómo se llama? El sistema linfático, y por esa zona es donde se absorben las grasas, ¿ya? Todo el sistema linfático de lo que absorbe en el intestino, todo se acumula hacia el ducto torácico. La linfa, el sistema linfático no se ve quirúrgicamente, ¿ya? No es que ustedes puedan visualizarlo como las venas y arterias, no tiene un color, ¿ya? Entonces, todo se junta en el intestino y tal como existe la vena porta, que lleva todo el resto de nutrientes, existe algo similar a la vena porta, pero en el sistema linfático. Y eso se junta todo y es el ducto torácico, que es un vaso linfático de un tamaño importante, que cruza desde el abdomen hacia la parte torácica y da la vuelta, ¿ya? Entonces, lo que intentamos de hacer es, con la tomografía, como se utiliza o se puede utilizar en contraste, es identificar mediante ese contraste dónde está la salida, ¿ya? Dónde está la ruptura. Para la parte quirúrgica, lo que se hace en medicina humana, por ejemplo, es que el paciente le dan como algo similar a leche condensada, cosa de tener una gran cantidad de grasa, y en ese momento pasar a pabellón para identificar dónde va la grasa, ¿ya? Por el ducto torácico. Lo que hacemos nosotros es intentar de teñir directamente con azul de metileno, cosa de poder seguir el color azuloso y ver dónde sale, ¿ya? Entonces es bastante más complejo, hay que hacer una toracotomía para ingresar al tórax e identificar directamente dónde está este azul de metileno, ¿ya? Pueden funcionar en un ganglio linfático y de esa forma hacer el seguimiento del color azuloso que se tiñe. Por eso le digo que es algo más complejo. Volviendo a lo hemorrágico ahora. Tenemos que pueden funcionar y que en este caso salga sangre, y esa sangre no coagular, ¿ya? Entonces, ahí debemos nosotros empezar a tener otros prediagnósticos, ya que cuando funcionamos y es sangre, dentro de las primeras cosas que debemos pensar es que estamos frente a un desorden hemostático por consumo de rodenticida o una neoplasia. Los traumas que presentan sangramiento en la parte pleural, claramente es muy poco probable que nos lleguen con vida a esos pacientes, a menos que lo hayan atropellado casi al frente del hospital, ¿ya? Y mantener con vida a esos pacientes es aún más difícil, porque significa que se rompió algo importante dentro de la caja torácica y tienen muy poco tiempo de acción. A diferencia de lo que ocurre con los desórdenes hemostáticos o las neoplasias que van dando un tiempo de acción. Torsiones pulmonares yo nunca he visto, así que no les puedo dar mi experiencia sobre eso. En el caso que tengamos un desorden hemostático, como el consumo de rodenticida, lo que va a suceder es que la sangre no coagula y empieza a salir de los vasos sanguíneos, y lo que pasa es que el paciente empieza a quedar anémico porque no tiene la cantidad de glóbulos rojos en el intravascular para poder continuar con vida. Si tenemos claro que estamos frente a un desorden de la coagulación, lo que hacemos es que se puede hacer una autotransfusión. Eso significa que pueden hacer el drenaje de la cavidad torácica de forma séptica y esa sangre que están recolectando, volver a colocársela al paciente mientras llega una unidad de sangre fresca o de un plasma fresco congelado. Y de esa forma ustedes
mantener la sobrevida del paciente. Cuando es un desorden de la coagulación, si van a colocar vitamina K, están en lo correcto, pero no esperen que la vitamina K les solucione el problema, porque si ya está presente el líquido en tórax, significa que su problema es mayor y la única forma de detenerlo es con un plasma fresco congelado o una bolsa de sangre fresca que tenga los factores de coagulación. Si la sospecha es neoplasia, olviden hacer lo que yo les estaba comentando, porque lo único que van a hacer es transmitir las células neoplásicas por todo el organismo. Y es por eso que ustedes deben tener un poco la seguridad de lo que está sucediendo, más la anamnesis del paciente. Entonces, como les comentaba, la signología va a depender de la causa. Muchas veces se necesita transfusión de sangre para mantener con vida al paciente, y es por eso que la autotransfusión que les estaba comentando yo, es importante que la sepan para dar tiempo a que llegue la unidad de sangre o tener el plasma fresco congelado. El oxígeno lo deben administrar, pero otra vez recuerden que si no están los glóbulos rojos dentro del vascular, pueden oxigenar todo lo que quieran, pero no va a haber un transporte real. La toracocéntesis siempre se va a realizar porque el paciente está respirando de mala forma, como les dije anteriormente, hay que liberar ese líquido para que el paciente pueda tener la distensión pulmonar, y muchas veces si les queda sangre dentro del tórax, no se preocupen porque se va a reabsorber en el tiempo. No es tan rápido como el suero, pero se reabsorbe. En el neumotórax va a ocurrir dos tipos, uno que es abierto y otro que es cerrado. El neumotórax abierto ocurre por trauma, donde la caja torácica se abre y se expone la parte pleural y el pulmón directamente. Puede también ser iatrogénico cuando uno punciona de mala forma el tórax. Y el cerrado ocurre cuando se rompe únicamente la parte pulmonar sin tener un daño en la parte torácica. ¿Entendés? Y puede ser espontáneo muchas veces también con la presencia de bulas timpánicas, que les voy a mostrar al final una imagen. Entonces, sucede algo similar a lo que ocurría en el acúmulo de líquido en pleura, sino que ahora es aire. Va a dar una signología similar con un movimiento respiratorio asincrónico y restrictivo, entonces ahí la misión es funcionar, van a funcionar en este caso y van a empezar a sacar aire. Es importante esto porque si no lo sacan, va a aumentar la presión intrapleural, disminuye el retorno venoso, disminuye el llene cardíaco y va a disminuir el output cardíaco, con lo cual el paciente va a empezar a morir igual, además del colapso pulmonar. Entonces, esto es una urgencia. Nuevamente, lo que no se hace, tomar radiografía en estos casos, vemos cómo tenemos un colapso pulmonar y el corazón se ve levantado producto de, el neumotórax. Por lo general, en este caso, lo que uno hace es evaluar cuánto aire está sacando, porque uno siempre va a hacer medida. En el caso del neumotórax, uno primero puede sacar 1 litro de aire. Si después de 1 hora el paciente vuelve con signología y sacan 1 litro o más, tenemos algo bastante más activo y necesita entrar a pabellón, ¿ya? O al menos colocar un tubo de tórax a la espera del cirujano. Si ustedes hacen la toracocéntesis, sacan 1 litro y después de 2-3 horas sacan medio litro y así va disminuyendo en el tiempo, claramente no es necesario colocar, o sea, pasar a pabellón, y lo que deben hacer ustedes es mantener el control de lo que está sucediendo. Si aumenta rápidamente, algo pasa y algo tienen que hacer directamente, que es pasar a pabellón. Entonces, puede existir una disnea o una taquipnea restrictiva cuando está el tórax totalmente lleno de este aire. Puede ocurrir cianosis. La percusión en este caso va a ser timpánico, a diferencia de lo que ocurre con el líquido, que es una percusión bastante submate. La toracocéntesis es lo indicado, y en este caso está el tratamiento quirúrgico con los tubos torácicos, como le estaba comentando. Vamos a ver estos pacientes. Si ustedes se fijan, este paciente respira extraño, en un momento da para pensar que tiene una respiración asincrónica. Pero este mismo paciente, en la vista lateral, vemos que tiene más un punch expiratorio, una respiración más cansada, ¿verdad? Y esto va indicando que tiene algún compromiso pulmonar.
Si ustedes se dan cuenta con este otro paciente, vemos que tiene una taquipnea, respira muy rápido, respira corto otra vez, ¿ya? Ahí está, se ve que está depilado y puncionado porque este paciente fue atropellado hace poco y probablemente estamos frente a un neumotórax, ¿ya? Si ustedes se fijan, el paciente aún mantiene cara de feliz, ¿ya? La lengua está medianamente afuera, pero si se fijan, no hay una expansión total del tórax, está respirando rápido y corto. Entonces esto les dice inmediatamente que tenemos que seguir adelante con la punción y evaluar qué es lo que está sucediendo, o como decía el compañero anteriormente, puede estar contuso, ¿ya? Pero tenemos que averiguar qué sucede. Y para terminar, vemos la imagen de un pulmón rosado con estas dos estructuras amarillas como globos que son bulas del pulmón, que son situaciones que ven, o sea, que la estructura del pulmón no es extensible, ¿ya? Y estas bulas pueden romperse en cualquier momento. En la ecografía se pierde el deslizamiento pleural, ¿verdad? Sí, se pierde. Pero nuevamente, ustedes tienen que estar chequeando eso y tienen que aprender a ver eso. No todos saben ver el deslizamiento. Y se ve en etapas tempranas, ¿ya? Eso también es un factor importante para tomar decisiones. Dudas que tengan hasta el momento. ¿No hay dudas? Yo no subo las clases, las paso a los, ¿cómo se llama? A los coordinadores. Así que yo espero Profe, que las suban. Dígame. lo de las bulas, no me quedó muy claro que por qué se genera esto. Ah, es genético. Pueden nacer con las bulas. Ah, ya. Es un defecto, que no todos saben que los tenemos. Nosotros tenemos, los perros tienen, los gatos hasta ahora no me acuerdo haber visto algunos, pero son defectos genéticos que hacen que estructuralmente esa zona no sea distensible. Entonces, Ya, con eso estamos sonados porque bajo un trauma pequeño o de forma espontánea pueden romperse y generar un neumotórax. ya, acá, ahí sí, gracias. Ven nada más. ¿Más dudas? Si no hay dudas, entonces lo dejamos hasta acá y muchas gracias por la atención. Gracias, profe, que esté bien. Ustedes también. Chao, profe, que esté bien. Chau, chau.